Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa de verano, calada, que además se teje súper fácil y no tiene costuras. La vamos a tejer desde arriba y hacia abajo. Les voy a dar las instrucciones para tejer el cuello en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Esas instrucciones van apareciendo aquí arriba en la pantalla, ¿ok? Yo voy tejiendo la talla chica. Una vez que formemos el cuello, después todas las vueltas son iguales para todas las tallas e irán formando su blusa conforme a sus propias medidas, ¿ok? Es muy sencillo, yo les voy a explicar en el tutorial. Para tejerla necesitaremos hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. La cantidad no puedo detallárselas porque eso depende del largo que cada quien le dé a su blusa. En mi caso, por ejemplo, mi blusa tiene 45 centímetros de largo y yo utilicé 300 gramos. Esto puede darles una idea de cuánto material pueden necesitar ustedes según el largo que le den. Vamos a necesitar un gancho 4 milímetros y una aguja lanera para esconder los hilitos que nos queden al final. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y para comenzar vamos a tejer 86 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, vamos a unir la primera con la última para de esa manera formar un aro, que es de donde va a partir el cuello de la blusa. Entonces, lo primero es fijarse muy bien, recorrer todas las cadenas fijándose que no se volteen, que no se tuerzan, siempre vean el lado derecho de las cadenas. Vamos a recorrerlas así hasta llegar a la primera, sin voltearlas, siempre viendo el lado derecho de las cadenas. Ahí está la primera cadena, entonces ahí vamos a meter el gancho y hacer un punto deslizado. Entonces lo metemos, tomamos nuestra hebra, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a hacer la primera vuelta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y para esta talla vamos a hacer 12 puntos altos, comenzando desde la primera cadena, que es justo donde acabamos de hacer el punto deslizado, ¿sí? Es esa misma cadena. Entonces, ahí vamos a hacer el primer punto alto. Todos damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Necesitamos 12 en total, llevamos 1, así que vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí ya llevamos 2. Siguiente cadena, vamos a hacer lo mismo. Saco 2 argollas y saco 2 argollas, 3, 4 y entonces así vamos a seguir hasta tener 12 puntos altos. Hasta ahora llevo 10 puntos altos, así que voy a hacer el número 11 y el número 12. Una vez que tengan los puntos altos que necesitan, entonces lo que vamos a hacer es formar un vértice, una esquina. Entonces, en la cadena que sigue vamos a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en la misma cadena, ¿ok? Vamos a formar una V. Entonces, en la misma cadena estamos haciendo este segundo punto alto. Ahí está. Así vamos a formar todos los vértices, con un punto alto, una cadena y un punto alto.
Y si para ustedes es más sencillo, pueden marcarlo, pueden poner ahí un segurito o un marcador, un hilito, lo que sea que tengan por ahí para que lo vean fácil. ¿Sí? Esto es opcional. Si les sirve, háganlo. Ahora vamos a tejer 17 puntos altos. Vamos a la siguiente cadena y empezamos el primero. Ahí llevamos 1, siguiente cadena, 2, siguiente 3 y así continuamos hasta tener 17 para esta talla. Hasta ahora llevo 15 puntos altos, voy a hacer el número 16 y el número 17. Y ahora vamos a formar en la siguiente cadena un vértice. Acuérdense, lo hacemos tejiendo un punto alto, una cadena y un punto alto en esa misma cadena. Y pueden señalarlo para que sea más fácil para ustedes. Vamos a continuar, ahora vamos a tejer 24 puntos altos, así que vamos a la siguiente cadena y empezamos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer el último punto que necesito, que es el número 24. Y ahora formamos otro vértice, igual. Hacemos en la siguiente cadena un punto alto, una cadena y un punto alto en la misma cadena. Lo señalamos. Y ahora vamos a tejer 17 puntos altos. Así que vamos a la cadena que sigue y empezamos. 1, 2, llevo 16 puntos, voy a hacer el número 17. Y ahora en la cadena que sigue formamos otro vértice. Hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en la misma cadena. Y por último vamos a tejer 12 puntos altos. Así que vamos a la cadena que sigue. Hacemos el primero, 2, 3, casi termino, he tejido 10 puntos altos, en mi caso me tocaba hacer 12, así que voy a tejer los dos últimos en las dos últimas cadenas. Ahí va el número 11 y aquí está la última cadena, hago el último punto, 12. Bueno, si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer ahora es unir con un punto deslizado en el primer punto alto que tejieron. Ahí está. Entonces busquen la cabecita, pasen por ahí el gancho, sacan por ahí la hebra y por la argolla que tienen en el gancho. Así va el canesú después de esta primera vuelta. Tenemos aquí los 4 vértices que formamos, que no solo le dan esa forma rectangular al cuello, sino que además cada vez que formamos un vértice, que lo vamos a hacer en cada vuelta igual, vamos a aumentar puntos. Y bueno, lo que tenemos aquí es el frente de la blusa, estas son las mangas y esta es la espalda. Como ven, la unión de las vueltas nos va a quedar en la espalda, en el centro de la espalda. Y tenemos aquí en el frente y en la espalda el mismo número de puntos y en cada manga igual tenemos el mismo número de puntos en una que en otra. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, ¿ok? Vamos a ver ahora el lado del revés de esos puntos altos que acabamos de tejer.
Empezamos siempre a tejer desde el primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a la cadena. Ahí vamos a tejer el primer punto alto y vamos a continuar así tejiendo un punto alto en cada punto hasta que lleguemos al espacio de cadena, ¿sí? Donde pusimos el marcador, hasta que lleguemos a ese vértice que tenemos ahí. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al espacio de cadena. Me quedan estos 2 puntos antes de llegar al espacio de cadena, así que voy a hacer estos últimos puntos altos. Aquí va el último. Si ustedes también ya llegaron, entonces en ese espacio de cadena que tenemos ahí marcado, vamos a formar un vértice. Siempre lo vamos a hacer igual. En el espacio de cadena formamos un vértice. Así que hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Acuérdense, estamos formando un vértice y haciendo un aumento. Tejimos en los puntos de la espalda, vamos ahora a tejer en los puntos que corresponden a una de las mangas. Entonces, aquí vamos a hacer un punto calado. Así que tejemos una cadena, saltamos el primer punto alto que tenemos ahí, vamos al punto que sigue y ahí tejemos un punto alto. Y vamos a continuar así, tejiendo una cadena, saltando un punto y en el punto que sigue tejiendo un punto alto. Vamos a hacerlo. Tejemos una cadena, saltamos un punto, en el que sigue tejemos un punto alto. Otra vez, una cadena, saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto. Entonces, vamos a seguir así y nos vemos antes de llegar al espacio de cadena. Vamos a terminar con este lado. Acabo de hacer aquí un punto alto. Me toca hacer una cadena, saltamos un punto, vamos al punto que sigue. Hacemos un punto alto, una cadena y saltamos el último punto alto que tenemos ahí. ¿Ven? Ya llegamos al espacio de cadena, entonces ahí vamos a formar un vértice. Igual a los demás. Entonces, en el espacio de cadena hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Así nos van a quedar los puntos que corresponden a la manga. Ahora vamos a continuar en el otro lado, que es la parte de enfrente de la blusa. Vamos a hacerlo como en la espalda, tejemos un punto alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Así que empezamos aquí. Acuérdense de empezar en el primer punto alto que tenga. Terminamos con este lado, a mí me falta tejer en este último punto. Una vez que lleguen al espacio de cadena del vértice, entonces pues formamos otro. Hacemos igual. Tejemos en ese espacio de cadena un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y ahora nos queda tejer sobre los puntos de la otra manga. Lo vamos a hacer igual que acá. Entonces, tenemos que tejer una cadena, saltamos el primer punto alto que tenemos ahí, vamos al punto que sigue y tejemos un punto alto y continuamos repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto alto, así como lo hicimos en el otro lado. Acabo de tejer un punto alto, nos toca una cadena, saltamos un punto, vamos al punto que sigue, hacemos un punto alto, una cadena,
saltamos el último punto alto que tenemos ahí y con eso hemos llegado al espacio de cadena del vértice. Así que quito el marcador, ahí está, y tejemos en ese espacio de cadena un punto alto, una cadena y un punto alto para formar este último vértice. Nos queda tejer en los otros puntos que corresponden a la espalda, así que vamos a tejer un punto alto en cada punto. Empezamos ahí en el primero. Me quedan estos dos puntos donde tejer. Aquí ya no tejemos, ¿ven? Donde tengan este hilito que es la cadena que hicimos para subir, ahí en ese punto ya no vamos a tejer, pues ahí comenzamos. Entonces la vuelta termina aquí, aquí ya no tejemos. Así que voy a hacer estos dos últimos puntos. Aquí va uno y otro aquí. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto alto. Antes de continuar, quiero hacerles mención, para que no se preocupen, de que cuando tejan las vueltas pares como esta que acabamos de hacer, es normal que encuentren que a un lado y al otro de la unión en la espalda van a tener un número diferente de puntos. Esto es normal por la manera en que unimos y comenzamos cada vuelta. Así que no se preocupen. Lo importante es que su número total de puntos altos, sea el mismo que el que tienen aquí en el frente, ¿ok? Eso es lo único que importa. Y la unión nos quedará siempre en el centro y siempre derecha. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar al espacio de cadena. Acuérdense que comenzamos desde el primer punto que tenemos, que es este, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos un punto alto y continuamos así en cada punto. Aquí está el último punto que tengo. Una vez que lleguen al espacio de cadena, vamos a formar ahí un vértice. Lo hacemos como siempre, con un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio de cadena. Y ahora nos toca tejer sobre los puntos de la manga. Vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior, cadenas y puntos altos. Entonces, tejemos una cadena, saltamos un punto, que es este, el primer punto alto que tenemos ahí, y tejemos un punto alto. El punto alto nos va a quedar acá en el espacio de cadena, ¿ven? Y continuamos repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Otra vez, una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Así nos van a quedar. Voy a hacerlo otra vez, cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Vamos a seguir así. Tejí aquí un punto alto, me toca hacer una cadena, saltamos un punto, en el espacio tejemos un punto alto, una cadena, saltamos el último punto alto que tenemos y ahí hemos llegado ya al espacio de cadena, donde vamos a formar un vértice. Así que tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Lo marcamos otra vez.
Y ahora continuamos aquí en los puntos que corresponden al frente. Tenemos que tejer un punto alto en cada punto, así como lo hicimos en la vuelta anterior, hasta llegar al espacio de cadena. Empezamos desde el primer punto. Tejemos en el último punto. Llegamos al espacio de cadena, así que ahí tejemos un vértice. Hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y ahora continuamos con los puntos de la manga, que vamos a hacer exactamente igual al otro lado. Así que tejemos una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena hacemos un punto alto. Y otra vez, una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena hacemos un punto alto. Y así continuamos. Vamos a terminar esta parte. Tejí aquí un punto alto, sigue una cadena, saltamos un punto en el espacio de cadena, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos el último punto y ahora en el espacio de cadena del vértice vamos a formar otro. Así que tejemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Marcamos y vamos a continuar con los puntos que nos quedaron en la espalda, así que hacemos un punto alto en cada punto, empezando desde el primero. Hacemos el último punto aquí, acuérdense, en este punto donde vemos salir el hilito de la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos, terminamos aquí. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 3, así tal cual la acabamos de hacer. Para saber hasta cuándo van a repetir esta vuelta número 3, lo que van a hacer es tomar la medida desde su hombro y hasta la mitad de su pecho, y esos serán los centímetros que tenga que medir el canesú. Lo voy a poner en esta posición. Esos serán los centímetros que tendrá que medir aproximadamente su canesú desde aquí, desde arriba y hasta el final. Es aproximadamente, primero porque es importante que también lo vayan probando sobre su cuerpo conforme lo vayan tejiendo para reajustar si necesitan ese número de centímetros. Y por otro lado, porque vamos a procurar terminar en una vuelta por el derecho del tejido. ¿Y cuál es el derecho del tejido? Bueno, pues este que vemos aquí, donde vemos el derecho de los puntos altos de la primera vuelta que hicimos, ¿ok? Ese es el que vamos a considerar como el lado derecho del tejido. Así que a continuar repitiendo esa vuelta número 3, no olviden de ir probando el tejido sobre su cuerpo y nos vemos una vez que hayan terminado. Ya tengo aquí listo el canesú, lo tejí conforme a la medida que yo tengo del hombro hasta la mitad del pecho, así es como quedó y bueno, terminé en una vuelta por el derecho del tejido como habíamos dicho. Y si ustedes también ya están en este punto, lo que vamos a hacer ahora es unirlo para formar las mangas. Antes de empezar esta vuelta quiero enseñarles la unión en la espalda, que nos va quedando, como decíamos, justo en la mitad y siempre derechita. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a tejer en los puntos de la espalda, empezamos como siempre a tejer desde el primer punto que está pegado a la cadena, vamos a hacer ahí el primer punto alto y vamos a continuar así hasta que lleguemos al espacio de cadena. Tejemos en el último punto
Y al llegar al espacio de cadena del vértice, lo que vamos a hacer es tejer solamente un punto alto. Solamente uno. Y vamos ahora a saltar todos los puntos que corresponden a la manga hasta llegar al siguiente espacio de cadena del vértice. Ahí vamos a tejer otro punto alto. De esa manera hemos formado ya el espacio de la manga. Si alguien al probarse la blusa, una vez que ya unió las mangas, siente que le queda muy apretada en el pecho, no se preocupe, lo que va a hacer es agregar centímetros aquí en la circunferencia de pecho que estamos creando. Esto lo van a hacer así. Y repito, solo es para las personas que sintieron que quedó muy ajustada en el pecho. Entonces, en el primer vértice tejen un punto alto como lo habíamos hecho y después van a tejer una serie de cadenas. Puede ser 1, 2, 3, 4, las que necesiten para agregar amplitud. Después de que tengan esa serie de cadenas que necesitan, saltan otra vez todos los puntos de la manga, van al siguiente vértice, al siguiente espacio de cadena y ahí tejen un punto alto. Y después ya pueden continuar tejiendo normalmente, ¿ok? Esto les va a dar un poco más de amplitud en el pecho si así lo necesitan. Una vez formada la manga, hayamos o no agregado cadenas, en mi caso yo no lo he hecho, vamos a continuar la vuelta. Vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto, ahora vamos a hacerlo sobre los puntos que corresponden al frente. Así que vamos al primer punto y empezamos. Una vez que llegaron al siguiente vértice, al siguiente espacio de cadena, tejemos igual un punto alto nada más. Para las personas que agregaron cadenas para ampliar la circunferencia, entonces tejan el mismo número de cadenas que hicieron en el otro lado. En mi caso yo no hice. Vamos a saltar todos los puntos de la manga. Buscamos el siguiente espacio de cadena, el siguiente vértice, y ahí tejemos un punto alto. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos que nos quedan de la espalda. Empezamos desde el primero. Me queda ya el último punto, así que voy a terminar esta vuelta. Aquí ya no tejemos y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto alto. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a aumentar puntos. Así que empezamos en el primer punto que tenemos ahí. Vamos a hacer un punto alto. Y en el punto que sigue vamos a hacer 2 puntos altos. Así que vamos al siguiente punto, hacemos uno y otro más en el mismo punto. Y vamos a continuar repitiendo esto, un punto alto en un punto y 2 puntos altos en el punto que sigue. Voy a hacerlo otra vez. Entonces en el siguiente punto nos toca hacer un punto alto y en el punto que sigue nos toca hacer 2 puntos altos. Uno y en el mismo punto hacemos otro más. Así que vamos a continuar repitiendo esto a lo largo de toda la vuelta. Cuando lleguen a la unión de la manga continúen igual, ¿sí? La secuencia no va a cambiar. Entonces yo aquí tejí un punto alto, a mí me toca tejer 2 puntos altos, ustedes tejan lo que les toca. Y si tejieron aquí cadenas al momento de unir las mangas, solo continúen tejiendo igual sobre la o las cadenas que hayan tejido. Todo el tiempo hacemos un punto alto en un punto y 2 puntos altos en el punto que sigue.
Vamos entonces así a dar toda la vuelta. En el último punto a mí me toca hacer 2 puntos altos, aquí hice uno. Si a ustedes les toca hacer uno nada más, es correcto también, ¿sí? Ustedes sigan con la secuencia que llevan. Entonces, a mí me toca hacer 2 puntos. Lo que sí que es muy importante ahora es que contemos los puntos y nos aseguremos de tener un número par de ellos, ¿sí? Tenemos que tener un número par de puntos. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar un punto extra, ya sea en el último punto o en el penúltimo punto, en donde ustedes quieran, ¿sí? Agreguen un punto extra para obtener esa cantidad par de puntos. En mi caso yo sí la tengo, así que no voy a agregar ese punto extra. Una vez que la tengan, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora así como en las mangas, un punto calado, un punto de red. Así que vamos a empezar en el primer punto, ahí tejemos un punto alto. Ahora tejemos una cadena y saltamos un punto. Vamos a continuar repitiendo esto todo el tiempo. Entonces vamos aquí al punto que sigue. Hacemos un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Y otra vez un punto alto, cadena y saltamos un punto. Así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta. Pues vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un punto alto, me toca hacer una cadena. Saltamos un punto, tejemos aquí un punto alto, una cadena y ya solo nos queda el último punto que es el que vamos a saltar, este. Aquí comenzamos. Entonces saltamos el último punto y hacemos un punto deslizado para unir la vuelta en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer otra vuelta de calados. Pero ahora en lugar de empezar con un punto alto, vamos a empezar con una cadena. Entonces, tejemos una cadena. Esta cadena sí cuenta como un punto. Saltamos el primer punto, acuérdense, el que queda pegadito a la primera cadena. Y vamos al espacio de cadena y ahí tejemos un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo eso. Una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Otra vez, una cadena, saltamos un punto y en el espacio tejemos un punto alto. Así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta. Vamos a terminar la vuelta. Acabo de tejer aquí un punto alto, me toca hacer una cadena. Saltamos un punto y en el último espacio de cadena que tenemos, que es tejemos el último punto alto. Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en la segunda cadena que tejimos. Entonces, si se fijan, aquí está una y aquí está la segunda cadena que tejimos. Acuérdense que esa contaba como un punto. Entonces ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta solamente vamos a hacer puntos altos, un punto alto en cada punto y un punto alto en cada espacio de cadena. Empezamos a tejer desde el primer punto. Acuérdense, el primer punto es siempre el que tienen pegadito a la cadena que hicieron para subir. Ese es su primer punto. Entonces ahí comenzamos. Hacemos un punto alto. Ahora nos toca un punto alto aquí, sobre el punto alto, un punto alto en el espacio de cadena, sobre el punto alto hacemos otro, en el espacio de cadena y así continuamos. Y tejemos un punto alto aquí en el último punto que tenemos, que es este punto alto. Acá comenzó la vuelta, ahí ya no tejemos.
Entonces terminamos aquí sobre este punto alto. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra vuelta de puntos altos. Un punto alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Ahí hacemos el primer punto alto y continuamos así en cada punto. Terminamos haciendo un punto alto en el último punto, que es este. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así va la blusa y lo que vamos a continuar haciendo ahora es repetir las últimas 4 vueltas que hicieron. Esas las van a repetir constantemente. Es decir, van a continuar haciendo 2 vueltas con puntos altos y cadenas y luego 2 vueltas con puntos altos. Todo el tiempo. Súper fácil. Lo que sí que les recomiendo muchísimo es que siempre lleven la cuenta de sus puntos y siempre se fijen muy bien dónde empiezan y terminan las vueltas, para que primero no agreguen o quiten puntos sin querer y segundo, para que la costura siempre siga derechita en el centro de la blusa. ¿Y hasta cuándo van a repetir estas 4 vueltas? Bueno, pues hasta que cada quien alcance el largo que le guste para su blusa. De manera que tomen la medida desde su hombro y hacia abajo, hasta donde quieran que llegue, y tejan hasta alcanzar esos centímetros. Eso sí, muy importante, por favor, pruébensela para que vean si tienen que reajustar o no esos centímetros que calcular. Una vez que terminen la última vuelta, entonces unan con un punto deslizado en el primer punto alto, corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Pues ya he alcanzado el largo que quería para mi blusa, así es como ha quedado. Y si ustedes también ya tienen esta parte lista, entonces lo que vamos a hacer es lo que nos falta de las mangas. Es muy fácil, vamos a repetir esto que hicimos aquí abajo. Yo por aquí, como ven, ya tengo una hecha, así que les voy a decir cómo tejerla. Vamos a agregar una hebra nueva aquí, justo en la parte de abajo de la manga, en cualquiera de los puntos que tengan ahí. Y para las personas que tejieron una o más cadenas, bueno, pues una cadena que les quede cerca del centro, ¿ok? En mi caso, yo lo voy a hacer, por ejemplo, en este punto. Pero, muy importante, lo vamos a hacer de manera que veamos el revés de los puntos altos que tenemos en esa última vuelta. Aquí, por ejemplo, vemos el derecho de los puntos altos. Entonces, tenemos que ver el revés. Así que así nos acomodamos. Estamos viendo el lado interno de la manga y como ven ahí se ve el revés de los puntos altos. Entonces, en el punto o cadena que hayan escogido, vamos a agregar ahí una hebra nueva. En mi caso es este. Pasamos por ahí el gancho, sacamos el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Después pueden esconder este hilito que quedó. Vamos a tejer en ese mismo punto el primer punto alto de la vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los espacios que tengamos antes de llegar a las cadenas y a los puntos altos que nos quedaron en la manga. En mi caso, por ejemplo, yo tengo por aquí un espacio, así que ahí voy a tejer un punto alto. Otro por aquí en este espacio. Ustedes váyanlos buscando y vayan tejiendo ahí un punto alto en cada uno. Y ahora aquí, por ejemplo, ya tengo un espacio de cadena, Aquí ya está el primer punto alto, ¿ven? Así que ahí tejo un punto alto. Ahora en el espacio de cadena hago otro. Aquí tengo otro punto alto, bueno, pues ahí tejo otro punto alto y así continuamos hasta dar toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, por aquí voy a hacer un punto alto. Para las personas que tejieron cadenas, ya saben, igual, háganlo sobre las cadenas que tengan ahí, ¿ok?
Y ahora lo voy a hacer aquí. Unimos con un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a hacer la vuelta de aumentos. Empezamos a tejer en el primer punto. Ahí hacemos un punto alto. Y en el punto que sigue tejemos 2 puntos altos, así como lo hicimos en la parte de abajo. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. Y así continuamos, tejiendo un punto alto en un punto y 2 puntos altos en el punto que sigue. En el último punto a mí me toca hacer 2 puntos altos. Ya saben, si a ustedes les toca hacer solo uno, es correcto también. Una vez que terminen, entonces cuenten sus puntos y, como en la parte de abajo, asegúrense de tener un número par. Si no lo tienen, entonces, ya saben, agregan un punto extra, ya sea en el último punto o en el penúltimo punto, donde les convenga más. Y luego unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer la primera vuelta de puntos altos y cadenas, así que empezamos a tejer en el primer punto, igual que en la parte de abajo, hacemos ahí un punto alto, una cadena, saltamos un punto y continuamos repitiendo esto. Un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Terminamos con una cadena, saltamos el último punto alto, que es este, aquí ya no tejemos, y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos otra cadena, esta cadena sí cuenta como un punto, saltamos el primer punto, que es este, el que está pegado a la primera cadena que hicimos, y ahora en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Continuamos así. Una cadena, saltamos un punto y en el espacio de cadena tejemos un punto alto. Tejemos en el último espacio de cadena un punto alto y ahora unimos con un punto deslizado en la segunda cadena. Aquí está la primera, voy a la segunda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, ahora vamos a hacer la vuelta que nos toca, que es de puntos altos nada más. Empezamos desde el primer punto, ahora sobre el punto alto, en el espacio de cadena tejemos otro y así continuamos, un punto alto en cada punto y un punto alto en cada cadena, como lo hicimos en la parte de abajo. Tejemos en el último punto y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer la última vuelta. Tejemos un punto alto en cada punto, comenzando desde el primero. Terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto, corten su lana, la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Pues ya que terminaron la primera manga, ahora van a hacer la segunda, que se teje exactamente igual. Empiezan en la parte inferior, en un punto o cadena que tengan cerca del centro. Acuérdense de acomodarse viendo la parte del revés, el lado del revés de la última vuelta de puntos altos y cadenas que hayan tejido, ¿sí? Igual que lo hicieron en el otro lado. Agregan una hebra nueva y tejen la primera vuelta de puntos altos
y luego continúan con las demás, ¿ok? Es lo mismo. Una vez que terminen, van a esconder por el revés de la blusa los hilitos que quedaron, así que enhebren la aguja lanera con cada uno de ellos y se trata de pasarlos por entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les quedó algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos esos hilitos, pues ya está lista la blusa. Ya vieron que fue súper fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.